Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Audio, vídeo, oyentes, estamos en otro podcast del grupo Perspectivas. Hoy tenemos el gusto, el honor de presentar al doctor Atilio Borón. Él contribuyó para el libro El Antropoceno en Crisis y otras tantas pandemias y misceláneas con el capítulo titulado Salir de la pandemia por izquierda, conjeturas y proyectos. Él se va a introducir, va a presentarse y nos va a comentar un poco sobre la historia de su trayectoria académica, investigativa, y la mayor parte de nosotros sabemos que es un académico que tiene un gran prestigio a nivel latinoamericano y a nivel global. Es muy conocido en muchos ambientes, muchas universidades, muchos grupos de discusión. Le voy a pasar la palabra a Atilio. Un gusto tenerte con nosotros, Atilio. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Atilio Borón, Atilio Alberto Borón en realidad. Soy un sociólogo argentino, un politólogo. Tengo hecho mis estudios de sociología en la Universidad Católica Argentina, allá hace muchos años, demasiados años. Me gradué como sociólogo en 1965, como licenciado en sociología. Luego fui, por razones de la inestabilidad y la violencia política en la Argentina, el golpe de 1966 me dio ánimos para ir a Chile a hacer una maestría en ciencia política en la Flaxo, y ahí permanecí varios años porque vi venir el fenómeno del triunfo de Salvador Allende, y entonces si bien había solicitado una admisión a Harvard y me aceptaron, postergué la decisión de ir 2 años, pero ya cuando quise postergarla por tercera vez me obligaron a ir por un tiempo para tomar los cursos, ¿verdad? No quería abandonar yo Chile en ese momento, estábamos en el auge ya con el gobierno de la Unidad Popular, grandes enfrentamientos, se veía venir un golpe de Estado, pero no imaginábamos que podía ser tan sanguinario como lo fue. Y yo milagrosamente salí de Chile, porque si bien había salido un poco antes, yo había dejado mi casa armada allá, digamos, no. El plan era ir 1 año y medio, tomar las materias y volver a hacer el doctorado, a la tesis doctoral en Chile. Bueno, como te decía, milagrosamente, por una cuestión de calendario, salí pocas semanas antes del golpe. Bueno, y ahí me quedé en Harvard varado mucho tiempo. Bueno, terminé mi doctorado, me fui a México, estuve 8 años viviendo en México, enseñando en Flaxo, en la UNAM, en el CIDE, en el Colegio de México, en la UAM, y después regresé a Argentina en 1984 con la restauración de la democracia, no podía hacerlo antes, y bueno, básicamente tuve la enorme fortuna a lo largo de mi carrera de tratar con gente muy interesante, de gran experiencia, en algunos casos protagonistas principales de la historia latinoamericana, ¿no es cierto?, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como el presidente Luis Echeverría en México, como Rafael Correa, Evo Morales. Digo, he tenido una inmensa fortuna y he acumulado una experiencia muy grande. Los que tengan interés en ver esto en detalle, y todos mis libros, etcétera, son muchos, he publicado muchos libros a lo largo de mi vida, de mi autoría. Hay una biografía que estoy viendo a ver si se hace una traducción al inglés, una biografía que no pensaba hacer, que me la hizo una historiadora, que prácticamente empezó a hacer una serie de entrevistas. Yo no estaba interesado. Prueba de ello es que las entrevistas se extendieron a lo largo de 7 años y terminaron en el marco de la pandemia. El libro se llama A Contramano, una biografía dialogada. Ahí está todo. Creo que se consigue por Amazon
Ahí recorrió 75 años de mi vida, desde mi primer recuerdo político hasta los más recientes. A contramano por Atilio Borón y Alexia Masolder. Ahí están todos los datos. Y muy feliz de estar colaborando contigo, Mario. La verdad que esto es lo más importante, seguir en la batalla y acompañándote a ti, a tus amigos, tus colegas, en esta lucha en la cual ustedes están empeñados. Muchas gracias, Atilio. Gracias por esa introducción. Una trayectoria inmensa, de verdad, y una gran suerte y al mismo tiempo una gran capacidad para abrir espacios y para estar obviamente con personalidades importantes de la historia latinoamericana en muchos sentidos. Eso es realmente de gran valor para todos nosotros también, ¿verdad? Que seguimos tu trabajo, lo leemos, lo conocemos, etcétera. Te voy a hacer unas preguntas relacionadas precisamente a este capítulo, ¿verdad? Salir de la pandemia por la izquierda, conjeturas y proyectos. Mi primera pregunta se refiere al análisis de tu artículo. ¿Por qué tú hablas de estas crisis que han sido largamente anunciadas como esperadas, ¿verdad? Entre otras, la recesión, ¿verdad? De el año 2008, después el COVID, la pandemia y, bueno, otros acontecimientos que han sucedido como crisis sucesivas hasta la actualidad. ¿Por qué estas crisis están, ¿cómo se dice?, como una acumulación de factores multivariados en este capitalismo neoliberal imperialista que parece estar en decadencia, en agotamiento, pero al mismo tiempo, como tú has dicho en tu análisis, hay una resiliencia, una recomposición constante? ¿Cuál es ese fenómeno, obviamente, entre esas dos contradicciones, por así decir, ¿verdad?, entre la dialéctica capitalista? Claro, ahí un poco lo que yo quería marcar en el capítulo es el hecho de que la pandemia se produce en el marco de una tendencia recesiva de larga duración en el capitalismo que arranca en el 2008 y que todavía sigue hasta el día de hoy. O sea, las economías capitalistas metropolitanas no han recuperado el ritmo de crecimiento que habían tenido antes de la crisis, sobre todo el que habían tenido antes de el derrumbe del modelo de acumulación keynesiano que se produce a mediados de la década de los 70, Mario. Es difícil fijar una fecha. Ahora, hay un hito que es la crisis del petróleo, ¿no es cierto?, 73, 74, y la recomposición que tiene lugar después, que de alguna manera es una recomposición signada por una ortodoxia neoliberal muy clara, en donde hay ahí un inmenso aparataje doctrinario y teórico sintetizado en el consenso de Washington, pero el resultado, digamos, de todo aquello fue realmente muy decepcionante en el sentido de avanzar en tendencias robustas hacia un crecimiento económico. La enorme excepción de todo esto fue el caso de China, el caso de China que es único en la historia mundial. O sea, nunca una economía creció por un periodo tan largo a tasas tan elevadas de crecimiento. Bueno, y esto es lo que ha convertido a China hoy por hoy en la primera o la segunda economía mundial, según se la quiera medir, y en poquitos años más, bajo cualquier criterio de medición, China será la mayor economía del mundo, ¿verdad? Hoy en día hay toda una discusión, porque es la primera si se mide por paridad de poder adquisitivo, es la segunda si se mide en términos de moneda dólar, pero en cualquiera de los dos casos ya para el año máximo, no más allá del 2028 o 2030, la economía china va a ser claramente superior cualquiera que sea la medición. Sin embargo, esto es una excepción en el contexto de las economías capitalistas, las otras no han avanzado. La pandemia les otorgó una enorme oportunidad, pero esa oportunidad fue desaprovechada porque lo que hizo fue concentrar la riqueza todavía más. Tú estás al tanto de los
estudios que han venido haciendo la gente vinculada a Oxfam, ¿verdad? Que ha llegado esta concentración a niveles sin precedentes en la historia de la humanidad, en donde hay 8 personas, no 8 empresas, 8 personas que poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. O sea, esto es una situación absolutamente escandalosa, ¿no es cierto?, que jamás se había registrado antes y que de alguna manera venía siendo anunciada muy, muy claramente por el economista francés Thomas Piketty, ¿verdad?, cuando en sucesivos estudios nos ha venido advirtiendo de la imposibilidad dentro del capitalismo de avanzar siquiera moderadamente en la redistribución de la riqueza. El hombre toma prácticamente 2 siglos de datos empíricos sólidos, ¿no es cierto?, y dice, bueno, pues esto no tiene solución, no tiene solución porque las tendencias del capitalismo hacia la concentración de la riqueza son tan grandes, tan fenomenales, que por más que haya políticas sociales, estas tienen que ser muy robustas, muy persistentes a lo largo del tiempo para poder realmente contrarrestar las tendencias del capitalismo a concentrar la riqueza. Y claro, esto, como vos claramente lo planteas en tu pregunta, acá hay múltiples factores, ¿no es cierto?, que están jugando en todo esto, y sobre todo porque este fenómeno se da de manera mucho más aguda en la potencia integradora, en la potencia hegemónica en el mundo capitalista, que como bien decís en tu pregunta, ya ha entrado en un proceso irreversible de declinación. Esto es un tema que hace 5 años, probablemente en vísperas inmediatos a la pandemia, se decía en voz baja y lo decían algunos personajes, hasta me atrevería a decir muy cuestionados en la academia. Hoy en día es un conocimiento aceptado, reconocido como un dato indiscutible de que Estados Unidos está perdiendo terreno en la economía mundial. El dólar está siendo progresivamente desplazado como la única moneda del comercio internacional o como la única reserva de valores. El dólar gozó de ese privilegio durante largas décadas, pero ya no más. Y el capitalismo norteamericano está, como decía el presidente Jimmy Carter, perdiendo la carrera tecnológica en las tecnologías de punta, ¿verdad? Hay algunos datos que yo creo que están incluidos porque no recuerdo porque esto es tan dinámico, hay tantas cosas, ¿ves? Pero por ejemplo, cuando uno mira, hace un estudio de los datos que ofrece la Oficina de Patentes y Marcas de Suiza, de Basilea, que es la que compila esta información a nivel mundial, lo que tú veías hasta el año 2014 era que en Estados Unidos se registraban claramente muchas más marcas que el resto de los países. Incluso China, hasta unos pocos años antes, digamos 2007, 2008, prácticamente no aparecía entre los 10 primeros. En el 2013 China ya aparece entre los 2 o 3 primeros lugares, no en el primero, pero está ahí en el pelotón de punta, y a partir del 2015 China comienza a sacar una ventaja enorme sobre Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comienza a resentir su hegemonía por el lado de la tecnología, económicamente problemas muy graves como que son los que generan el fenómeno de Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump es la expresión más grande cuando él dice "Make America Great Again". Bueno, está diciendo de que América ya no es como era antes, y tiene razón, el diagnóstico es real, pero esto se combina de una manera muy perversa con esa concentración de la riqueza, ese enriquecimiento fabuloso que hubo en algunas ramas, ¿no es cierto?, de la industria, sobre todo en la industria farmacéutica, en la industria militar y en el capital financiero, porque hay que reconocer que Estados Unidos es uno de los países cuyo Estado es el más endeudado del mundo en proporción al Producto Bruto, ¿verdad? Y eso hace que se convierta, ¿verdad?, o se aferre a la idea de que un proceso de
reforzamiento de su dominio imperialista sobre América Latina principalmente puede ser la tabla de salvación de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en una coyuntura muy peligrosa. Nosotros lo estamos viendo, Mario, con la frecuente visita de la Laura Richardson, la generala Laura Richardson, por América Latina, la decisión clara de que los recursos naturales de América Latina no pueden ser utilizados por ninguno de los países malignos, como dijo la generala. Países malignos son Rusia, China e Irán, y por lo tanto, bueno, todo esto evidentemente nos plantea que hay una forma de tentativa de resolución de los problemas que está usando los Estados Unidos, que es altamente perjudicial, no solamente para nosotros en América Latina, Latinoamérica, sino para el mundo. Y la guerra de Ucrania es un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando. Sí, muchas gracias, Atilio. Siguiendo en esa línea, obviamente, de análisis, te preguntaría si hay algún significado histórico, político, filosófico, ideológico, cuando en algún momento hablas de una vuelta hipotética, digamos, a un protocapitalismo que tal vez prometiera, entre comillas, o contuviera otro tipo de desarrollo, digamos, con no tanta desigualdad, con no tanto imbalance, injusticias, etcétera, depredación y demás. Si ese protocapitalismo realmente podría existir, se pensó en algún momento, tal vez en algunos círculos liberales, por así decir, ¿verdad? Tradicionales, de que habría una posibilidad de darle otra dirección relativamente, o detener en parte, ¿verdad?, todo el proceso de daño sistemático, ¿verdad?, del capitalismo neoliberal, y tú lo enfocas en parte diciendo, bueno, la pandemia definitivamente cambió en parte algunas cosas. Algunos dijeron que de repente iba a ser muy diferente la situación global, la situación mundial. Pero ¿qué nos puedes decir respecto a ese capitalismo que tú mencionas? Mira, sí, yo creo que hay un poco el marco en el cual yo lo digo y hago la alusión, es pensando que, recuerdas, una de las formas de salida que yo creo que se puede intentar y que todavía estamos a tiempo de hacerlo, es avanzar en un proceso lento pero sostenido de construcción de una alternativa socialista, pero que, dadas las condiciones de la economía mundial y las condiciones de la política mundial, sería poco probable que esta transición que uno quisiera hacia una economía postcapitalista, esa transición socialista, adquiriera los rasgos que, por ejemplo, Marx y Engels habían diseñado teóricamente, por supuesto, en sus escritos de la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí yo me inspiro en una expresión de Marx cuando habla de formas precapitalistas o protocapitalistas, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, hubo en la historia de la humanidad formaciones económicas precapitalistas que de alguna manera preanunciaban el posterior desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, y yo un poco utilicé esa expresión para fundamentar de que, bueno, dadas las condiciones actuales, un proceso protosocialista, o sea, que no fuera nítida y completamente socialista, dadas las condiciones muy difíciles que enfrentan nuestros países, dada la presencia y la prevalencia del imperialismo y la belicosidad del imperialismo, hablando siempre desde Latinoamérica, pero yo no estoy hablando desde Europa. Un dato muy significativo esto, porque esta visión mía está arraigada en nuestro continente, digamos. Probablemente una visión desde Europa sea distinta, o desde Asia, pero desde nosotros, las enormes dificultades, tú sabes, con que se enfrentan gobiernos muy moderadamente socialistas, reformistas, en América Latina, hacen que la idea de avanzar en una transición socialista ya sea inviable. Entonces yo digo, así como hubo un protocapitalismo,
puede haber un protosocialismo, o sea, una forma en donde comiencen a gestarse algunos elementos, y yo los pongo, por ejemplo, si nosotros lográramos en Latinoamérica, incluso estoy pensando en Europa y en Estados Unidos, convertir a los medicamentos en derechos esenciales e inalienables de la humanidad y por lo tanto no sometibles, que no pueden ser sometidos a una lógica mercantil y deben ser de distribución gratuita o a muy bajo costo, no pueden ser objeto de ganancia, ese sería un paso enorme en el contexto de la pandemia hacia la construcción de un modelo socialista, pero sería un paso enorme pero incompleto. Por eso la idea de una forma protosocialista, o si pudiéramos poner en caja a las especulaciones irresponsables del capital financiero que tanto daño hacen en nuestros países. Bueno, eso. Y en cuanto al protocapitalismo, fíjate que la historia, porque en los últimos tiempos, hace resurgir, le da paso a un personaje como Javier Milei, que de alguna manera viene a representar ese protocapitalismo, o sea, las formas más elementales y también brutales de acumulación capitalista, en donde todo lo que se logró a partir del avance en la regulación de los daños colaterales y los efectos secundarios de la dinámica de los mercados, pasó a ser controlado fundamentalmente por un Estado activo presente que regulaba y amortiguaba esos daños colaterales daños colaterales producidos por los mercados. Bueno, en este caso lo que habría sería un protocapitalismo totalmente despojado de aquellas instituciones estatales que lo fueron regulando y atenuaron los rasgos más opresivos de aquel sistema, y curiosamente esto aparece ahora en la Argentina, ¿verdad?, con un personaje que, anclándose en la escuela austríaca, plantea, digamos, la necesidad de acabar con el Estado, inclusive con expresiones tales como que el Estado, fíjate tú lo que es, que un jefe de Estado diga que el Estado es una organización criminal y que él prefiere la mafia y prefiere Al Capone a un jefe de Estado. Digo, esto representa, te das cuenta, de una manera bestial, la vuelta a un protocapitalismo que Marx y Engels se habían dado por superado en la segunda mitad del siglo XIX, pero que aparece ahora en la Argentina nada menos como si fuera, ¿verdad?, el modelo a seguir para superar los problemas, los desafíos que tiene la economía argentina. Ese era el sentido de la expresión. Sí, muchas gracias por la aclaración. Precisamente siguiendo también esa vía, cuando hablas del el protosocialismo, digamos, a partir de todas estas crisis del capitalismo, y si hay algún espacio o se crea un espacio a través, obviamente, de la lucha de clases o el cambio, digamos, de lo que es una estructura, ¿verdad?, tan grande, tan desarrollada como es este capitalismo global, pero hay resistencias y pueden haber algunos cambios a través de estos mecanismos de lucha de clase y de una lucha política, ¿verdad?, sistemática, para tratar obviamente de cambiar las cosas. Este protosocialismo sería una expresión, por así decir, una nueva estructura, diferenciándolo un poquito del socialismo real que ha ocurrido, o sería, que te dijera yo, algo que estaría en una posición mixta, digamos, de lo que se ha tenido como experiencia socialista, del socialismo real, y las necesidades objetivas, digamos, de cambios más profundos, evoluciones tal vez en diferentes direcciones que pueda crear ese balance, esa mayor justicia social, esa dinámica de clases, obviamente, que tratan de no, ¿cómo se dice?,
producir esa diferenciación, ¿no? En tanto a consumerismo, a consumismo, en tanto a amansamiento de capitales, en tanto a diferencias, obviamente, materiales, a condiciones de vida, etcétera. Mira, yo creo que hay que plantearse que hay ciertas condiciones que demuestran de que hoy es posible avanzar en ciertos objetivos, ¿verdad? Que superen de alguna manera errores producidos en la experiencia de los socialismos reales. Bueno, yo creo, y lo he escrito ya desde el año, por lo menos, desde el principio del siglo, en numerosos textos y trabajos, incluso un libro que se publicó originariamente, creo que en el 2005-2006, llamado Socialismo del siglo XXI, que se publicó incluso en lengua inglesa en Canadá. 21st Century Socialism se llama en inglés, en donde yo planteo ahí ya de que el nuevo ciclo postcapitalista, que yo creo que es absolutamente necesario no para defender los intereses de la clase obrera o los sectores populares, sino simplemente para que se salve la humanidad, como decía Fidel, tiene que dejar de lado concepciones que ya hoy en día han sido condenadas a la obsolescencia, como la planificación ultracentralizada de la economía. Digamos, esto que fue el modelo que adoptó fundamentalmente por razones de necesidad la Unión Soviética, más que la Unión Soviética, la República Rusa Soviética en el contexto de la Guerra Civil de 1920, ¿no es cierto? Y que Rosa Luxemburgo, con toda razón, planteó la advertencia de no hacer de necesidad virtud y de que aquello que fue necesario en un momento de guerra, cuando la joven República Soviética, hay que decirlo esto porque pocas veces se esclarecen estas cosas, había sido invadida por casi 18 ejércitos europeos y 16 europeos más Estados Unidos y más Japón, que estaban asolando el territorio de Rusia. Bueno, ellos adoptaron este esquema económico de estatización total de la economía. Y eso les funcionó en una coyuntura de corto plazo, pero después se transformó en un problema grave, un problema muy, muy grave, porque el funcionamiento de la economía requiere, digamos, de un delicado equilibrio de incentivos materiales e incentivos no materiales. Este es un tema que, por ejemplo, el Che Guevara, en su análisis sobre los escritos económicos soviéticos, lo marca muy, muy bien, distanciándose de esta concepción de la planificación ultracentralizada y proponiendo sí una planificación, pero mucho más flexible. Hoy en día, inclusive, con los avances que ha habido en el proceso de la producción, con la robotización, con el avance de la informática y todo lo demás, con la el progresivo desplazamiento de la mano de obra humana, del trabajo humano en los procesos productivos, ¿verdad? Pensemos que hoy en día una fábrica de automóviles prácticamente no se distingue demasiado de una oficina, donde ves un montón de robots trabajando, una serie de ingenieros desde puestos de control manejando los robots, y por supuesto alguna gente. Comparado eso con las fábricas de automóviles de Detroit de los años 45, 50, digo, es todo un desierto. Entonces todos estos cambios, ¿verdad?, obligan a repensar que el socialismo que uno quiere, ¿verdad?, desarrollar, tiene que tener en cuenta estas grandes innovaciones, estas grandes novedades, y que si no se tienen en cuenta, bueno, hay dificultades que van a surgir a lo largo del camino. Hay cuestiones que concretamente pueden hacerse, por ejemplo, en una transición actual. Algo te dije sobre la producción pública de los medicamentos, porque esto es un tema fundamental, el derecho a la vida. No basta con que esté enunciado en una constitución. Nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un libro muy interesante de la investigadora española Elena Villar que se llama Esclavos Unidos, en donde hace un muy pormenorizado detalle de la situación de las
clases y capas populares a lo largo y a lo ancho del país. Un trabajo medular extraordinario en donde ella demuestra con nombre y apellido, mire, la señora Mary Brown, que tiene un tratamiento de tal tipo, no puede comprar el remedio porque el costo del remedio es fenomenal. Lo que hace es ir a una clínica que atiende animales, mascotas, y compra un sustituto alternativo que no es igual, pero que usan las mascotas y que tiene un costo mucho más inferior. Digamos, desde ese tipo de aberración, esa mujer, Mary Brown, condenada a muerte, sin ninguna duda, de lo que el sustituto no le va a resolver su problema de salud, ¿verdad? Entonces, la producción de medicamentos socialmente controlada es algo que hoy se podría hacer. Por supuesto, tienes que pelearte con la industria farmacéutica, pero si no estás dispuesto a pelearte con gente que está haciendo un daño enorme, porque además esta famosa película, se me fueron los nombres ahora, de este director norteamericano que hace que va con una serie de enfermos de los Estados Unidos a Cuba, y los hace visitar hospitales y farmacias, etcétera, y los americanos, los estadounidenses, en realidad no caen de su sorpresa, ¿verdad? Cuando comprueban que los medicamentos, ese mismísimo medicamento que hoy en día él podía comprar en Cuba por $1.50, $2, se vende en Estados Unidos a casi $100, ¿verdad? Ya me voy a acordar el nombre del cineasta norteamericano que está siempre con una... Bueno, y bueno, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Otro ejemplo, a ver, la idea, el nombre de este proyecto, de este socialismo, nuevo socialismo o protosocialismo, es la desmercantilización. O sea, nosotros tenemos que dar una gran batalla para que ciertas cuestiones no sean objeto de cálculo mercantil. Industria farmacéutica, atención médica. Es decir, ¿por qué en Estados Unidos tienes que pagar una fortuna si te tienen que hacer un tratamiento de conducto? ¿Y por qué no hay ninguna cobertura para eso? Digo, este es un tema realmente escandaloso. Yo he vivido 6 años en Estados Unidos y he conocido lo que es eso, una desgracia. Que tengas una becariada, una desgracia. Como estudiante que era yo, era una desgracia para mí, porque prácticamente se me iba las 3/4 partes de la mensualidad de mi beca si tenía que ir a un dentista. Bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué tiene que ser objeto de especulación financiera los aportes jubilatorios y las jubilaciones y las pensiones? ¿Por qué, digamos? Si eso no funciona y es un escándalo, lo ha demostrado el Banco Mundial. Hay un estudio que habla de que quedan apenas 10 o 11 países que todavía tienen un sistema privado de pensiones y jubilaciones, entre ellos, desgraciadamente, Chile. Y el dictamen, la contundencia, ¿no es cierto?, de ese estudio, la conclusión, es terminante. Eso es un robo y no funciona bien. Y es cierto. Y bueno, y en Chile no saben cómo sacarse de encima el tema. Lo que pasa es que los grupos económicos que dominan el tema de las AFP, como se les dicen en Chile, tienen un poderío fenomenal tan grande que chantajean a cualquier gobierno. Gabriel Boric trató hacer un pequeño gesto de autonomía y ver si ponía en caja un poco al desborde que habían producido el FP, y ahí inmediatamente fue pero acorralado y el hombre tuvo que bajar las armas y entregarse. Y entonces tú tienes que de repente personas que deberían estar cobrando en Chile, por ejemplo, pensiones de $400 o $500, están cobrando 140, 150. ¿Y sabes qué le dicen cuando van a protestar? No, es que si les pagamos eso que usted quiere ahora, si usted vive más allá de los, no sé, 80 años, ya no vamos a tener dinero. Entonces estamos reteniendo ese dinero para su gran longevidad. Cuando usted tenga 95, 98 años, tengamos, oye, parece una broma, Mario, tienes razón en reírte, pero me lo han dicho, pues le han dicho esa la explicación a la gente. O sea, tú tienes derecho ahora, porque ya has cumplido, mujer, 65 años, pero si tú vives 90, 95, con lo que has aportado,
te vamos a pagar hasta que cumplas 82, 83 años. Entonces te estamos reteniendo ese dinero, vive mal ahora, vive mal, sufre ahora, no comas bien, no puedas comprar remedios, porque si llega a los 90, 95 te vamos a pagar. Oye, eso es robo. Es un robo, white collar theft, o sea, el robo de cuello blanco. Bueno, eso hay que acabar. Entonces, tú ves que hay una serie de cosas, y lo digo, y perdón, me estoy exaltando porque es tanta la indignación que me produce esa injusticia, ¿verdad? Que la verdad no puedo evitar de sentir este arranque así. Pero bueno, pero son cuestiones que se pueden hacer y por eso decía yo, la pandemia dio una oportunidad. Los gobiernos centrales no la han aprovechado, todo lo contrario. Y además se han embarcado en una aventura, ¿verdad? Con todo este tema de la guerra de Ucrania, que realmente nos pone a todos nosotros en un riesgo tremendo de que todo esto pudiera desbarrancarse y que terminemos en una tercera guerra mundial, Mario. Y si hay una tercera guerra mundial, no va a haber un solo lugar en el planeta donde estemos a salvo. Digo esto porque he escuchado a algunos latinoamericanos y gente inclusive acá, sobre todo del sur de América, de Brasil, de Argentina, de Chile, Paraguay, dice, no, pero si se produce la guerra, allá los europeos. No, porque no es que van a arrojar una bomba atómica sobre Berlín y una bomba sobre Moscú. Van a ser centenares de bombas. Hay estudios hechos por investigadores de la Universidad de Princeton, ¿verdad? En Estados Unidos, muy rigurosos, simulaciones, ellos hicieron simulaciones de qué ocurriría si se produce el inicio, ¿verdad? O como dice el maestro Noam Chomsky, si por un error, alguien dispara un cohete. Bueno, el número de muertos en las primeras 3 horas en Europa, no sé, son millones de personas. Hiroshima va a ser un juego de niños, de jardín de infantes comparado con esto. Y sin embargo tú ves cómo hay gente que bate los tambores de la guerra y que hay que utilizar toda nuestra potencia atómica. Gente disparate. Por suerte, los sectores militares, que son los que más entienden la cosa, son los que, fíjate tú, los que están poniendo aguas tibias, parando todo este fervor, diciendo, ojo, no es así esto, cuidado. Pues claro, son gente que sabe. Y además, muchos de ellos lo han dicho, there will be no winners in an atomic war. O sea, no va a haber ganadores en una guerra atómica. No gana nadie. Y esa nube atómica va a cubrir todo el planeta. Vamos a estar tan perjudicados nosotros acá en el extremo sur de Sudamérica como los amigos que tengo en Berlín o que tengo viviendo en Francia o en Londres como tú. Será cuestión de que nos llega la nube un día antes, un día después, pero nos llega todo. Y una vez que nos llegó la nube, es the end of the story, ¿no? Porque la verdad que los cálculos de Princeton hablan de que la disipación de esa nube atómica que impediría la llegada de los rayos del Sol al planeta demoraría entre 15 y 20 años. Y en esos 15 y 20 años no crecerían las plantas, morirían los animales, morirían los peces. Digo, ¿para qué? Discúlpeme si hago alusión a esta cuestión apocalíptica, pero que me parece importante sobre todo para quienes están ustedes ahí en Europa que pueden así oír sus voces con más fuerza que nosotros, llamar la atención a los políticos de que sean serios y que estudien y que se den cuenta de que, sobre todo en Francia, ahora que lo veo con mucha preocupación, el presidente Macron batiendo los tambores de profundizar la guerra en Ucrania y avanzar, e inclusive utilizar dispositivos nucleares, lo cual es una locura absoluta. Por favor, se informen. Entonces, bueno, en fin, me fui de la línea. Fíjate que con lo que nos estás platicando, el análisis que estás haciendo, vamos a la siguiente pregunta que va también en esa dirección, porque obviamente hay una transición, ¿verdad?, de la hegemonía unipolar global que habías platicado en parte en la primera pregunta, y ahora vamos a una hegemonía multipolar. Estamos experimentando esa transición, pero como tú también explicas en tu análisis en el artículo, el
capitalismo imperialista, sobre todo de corte occidental, que te dijera yo, está haciendo lo posible, obviamente, por no ceder, por no cambiar, obviamente, el balance de poderes, ¿no? Que han tenido durante los últimos, algunas personas hablan de 500 años, otros hablan de los 200 años, obviamente, desde la industrialización hasta acá, y después, obviamente, las dos posguerras, ¿no? Entonces, para mí es importante, por ejemplo, lo que estás diciendo, porque ahora hablamos de un arsenal nuclear, ¿verdad? Que tiene cientos, miles, mejor dicho, de armas atómicas que están distribuidas, pero principalmente entre Estados Unidos y Rusia, en este caso. Y obviamente estas guerras que se están dando, las tensiones en Medio Oriente ahorita, etcétera, es parte de esos análisis de pensar, bueno, ¿qué va a suceder? Vamos en realidad a una guerra de exterminio total en este cambio de la unipolaridad a la multipolaridad, como se está viendo. Tenemos ese gran riesgo, como nos estás comentando. Hay posibilidades, obviamente, de que haya algunas otras opciones a esta tensión que está creando sobre todo Occidente, ¿verdad? Eh, la anglósfera, como se le llama, y que tú también has comentado en alguno de tus libros. ¿Nos puedes dar un poquito más, digamos, de este escenario que estamos platicando? Sí, cómo no. Mira, Mario, el tema yo lo veo así, ¿verdad? Estados Unidos va a seguir siendo un país importantísimo en la arena internacional, no cabe ninguna duda, pero ya no es ese país que podía decidir por su cuenta los principales asuntos mundiales. Ese papel de sheriff internacional que decía uno de mis maestros en Harvard, Samuel Huntington, ¿no es cierto? Ya no puede seguir cumpliendo ese papel, no tiene cómo, ¿verdad? Por su declinación económica, su dependencia comercial, su dependencia financiera, ¿verdad? El decreciente papel del dólar en la economía mundial y el hecho de que han surgido nuevas constelaciones de poder económico y político mundial que yo hacía tiempo venía hablando con algunos colegas acá en Latinoamérica de una transición hegemónica, ¿verdad? Pero hoy en día ya podemos hablar de que ese proceso de transición ha culminado y la culminación te ofrece un escenario internacional marcado por un conjunto diverso de grandes conglomerados y de poder económico y político que entre los cuales Estados Unidos, por supuesto, tiene un papel muy importante, pero, ¿verdad? El orden, el sistema, hoy en día es claramente multipolar, ¿verdad? O sea, porque tú tienes un gran foco de concentración de poder económico y político y en cierta manera militar en China, Rusia, que había sido dada de baja, ¿verdad? Como un país que ya no iba a jugar más en la escena internacional. Esto dicho de manera muy irresponsable por académicos norteamericanos, ¿verdad? Que decían, Russia is dead, decían en los años 90. Pero era una tontería, porque si Rusia había sido un protagonista desde mediados del siglo XVIII, ¿cómo iba de repente de la noche a la mañana a desaparecer? Siendo el país más grande del mundo, Rusia es tan grande como toda Sudamérica. Si le quitas Paraguay, eso es lo que es Rusia, ¿verdad? Por comparación con Sudamérica. Tiene 11 usos horarios que van del extremo occidente al extremo oriente. Tiene agua, petróleo, gas, tierras raras, recursos naturales de todo tipo, tecnología de punta, un orden militar fenomenal. Bueno, pues Rusia volvió por sus fueros. Y allí están asomándose otros países que están pidiendo cancha para entrar. Indonesia, Nigeria, Pakistán, Bangladesh. O sea, por supuesto la India, de la cual no podemos dejar de hablar. La India es hoy por hoy la tercera economía mundial. Y Rusia está a punto de ser la cuarta economía mundial, desplazando a Alemania y a Japón. Entonces ya esto no es que hay una transición, la transición ya se ha producido claramente. La transición ya sabemos de que ahora estamos en presencia
de un orden, de un sistema internacional mucho más complejo, mucho más equilibrado, en donde están todas estos actores protagonistas del sistema internacional, pero el problema es que el orden mundial todavía es el orden creado por el viejo sistema. ¿Te das cuenta? Y esto te explica por qué razón puede haber un genocidio que dura 6 meses en Gaza sin que haya ninguna autoridad mundial con competencia como para decirle al señor Netanyahu tiene que parar ya mismo, no puede tirar una sola bomba más y tiene que dejarla. No hay. ¿Por qué no hay? Bueno, porque el orden mundial es el orden anterior, en donde era el orden que básicamente respondía a lo que Estados Unidos decidía, Estados Unidos y sus aliados, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia. Y es por eso que hay este desorden fenomenal. Hay un desorden fenomenal porque resulta que aquellas instituciones no se corresponden con la nueva realidad de la distribución del poder mundial. Entonces, Estados Unidos, ¿qué tiene Estados Unidos para sostener todo esto? Bueno, una red de más de 800 bases militares dispersas por todo el mundo. Ante lo cual, ¿no es cierto?, o frente a lo cual se oponen países fundamentalmente están fuera de Occidente. Y vos decías algo muy importante. Occidente mandó en el sistema internacional, ejerció el dominio durante prácticamente 5 siglos. Desde el descubrimiento de América, poco tiempo después, hasta los últimos años. Pero ya no más. Ya vemos, digamos, que inclusive en algunos temas, en Naciones Unidas, Occidente queda reducido a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, algunos países europeos, y nada más. Japón, ¿verdad? Y Corea, Japón porque está bajo una constitución dictada por los norteamericanos después de la bomba atómica. El resto del mundo está en otra cosa. Y ya están creando aceleradamente nuevas instituciones y nuevos ordenamientos legales e institucionales para ya definitivamente tener un sistema internacional mucho más equilibrado. A ver, hasta hace 2 o 3 años, si tú, Mario, querías mandarme a mí 100 libras esterlinas desde Londres a Buenos Aires, tu banco tenía que pasar por el control del SWIFT, el código que Estados Unidos maneja para regular las transacciones financieras y bancarias internacionales. Bueno, pues hoy si tú estás en Moscú y quieres enviar ese dinero a Argentina, muy probablemente ya lo puedes hacer a través de un sistema alternativo no controlado por Estados Unidos. Y esto, digamos, un dato decisivo. Esta nueva realidad de la dispersión del poder mundial, que es muy beneficiosa, porque además ni China ni Rusia tienen ambiciones hegemónicas. Es decir, lo que tienen, en el caso de Rusia, lo que está planteando Rusia es decir, señores, queremos tener la misma seguridad que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún ejército en sus fronteras y Rusia tiene todas sus fronteras, excepto Bielorrusia y Ucrania, llena de dispositivos militares de la OTAN. ¿Por qué Rusia no puede tener derecho a tener fronteras seguras? Y Estados Unidos sí, Inglaterra sí. Es decir, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos si hubiera, digamos, una serie de bases militares chinas en la frontera entre México y Estados Unidos? La respuesta te la dio Jeffrey Sachs, un gran economista norteamericano, que dijo, si hubiera una, no lo que es la OTAN hoy, que están todas las fronteras desde el Báltico hasta el Mar Negro, no tantas bases, una base militar China o rusa en la frontera entre México y Estados Unidos, Washington no dudaría un minuto en invadir a México. Rusia lo que está pidiendo lo mismo. Y en esa petición tenemos que acompañar. Porque además, si Rusia se siente inseguro, el resultado es una guerra. Si Rusia se siente insegura y la hacemos sentir insegura, mira el mapa, yo si quieres te mando un artículo reciente mío donde pongo el mapa de cómo fue los países de la OTAN acercándose a Rusia, incumpliendo las promesas que le habían dado a la dirigencia rusa, y van a entender la clave. Es decir, Rusia no ha tenido nunca, ni siquiera en la época del zarismo, una colonia en los países del sur global. Y lo mismo China. Por eso a veces a mí me preocupa cuando dicen, bueno, tú quieres el reemplazo del imperialismo chino en lugar del imperialismo. No,
no quiero ningún imperialismo, porque el imperialismo somete, degrada a los países. Lo que quiero es que haya un mundo más equilibrado. Y ahora con esta nueva configuración del poder global estamos un poco más equilibrados. Eso es todo. Pero ese cambio ya se produjo, no es que se va a producir, ya está acá. El multipolarismo ya ha llegado, está, y es la tendencia dominante hoy en el sistema internacional. Hay un retraso en el marco institucional y legal, pero cuestión de pocos años ese retraso se va a compensar. Bueno, sí, muchas gracias, Atilio. Te agradecemos muchísimo, muchas luces con estas preguntas que has contestado, que has analizado. Te agradecemos mucho la audiencia, el grupo Perspectivas del que tú formas parte también. Y están invitados para un próximo podcast. Vamos a hacer otra serie de podcasts donde va a estar nuevamente invitado Atilio y otros miembros del grupo. Te agradecemos mucho, pasa muy buena tarde y te deseamos lo mejor. Seguimos en contacto. Gracias, Atilio. Lo mismo para ti, ha sido un honor. Muchas gracias por estar compartiendo este momento contigo y el grupo Perspectiva. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Atilio. Nos vemos. Gracias.